El bosque ha sido mi refugio, un santuario donde cada sonido, cada olor, cada brizna de hierba me es familiar. He pasado más de 20 años caminando entre sus árboles, observando sus ciclos, respetando sus misterios. Pero nunca, en todo ese tiempo, había sentido el peso de un lugar como Tiefschwarz, el Negro Profundo. Era un nombre susurrado con miedo entre los aldeanos, un lugar donde las leyendas se volvían realidad y donde pocos se atrevían a aventurarse. Para mí, esos cuentos eran solo eso, historias nacidas del miedo y la superstición, de noches largas y mentes ociosas. Hasta que vi las huellas. Era una mañana fría y nublada, una de esas en que la niebla se aferra al suelo como un sudario y el sol lucha por atravesar la densa capa de nubes. Hacía semanas que había desapariciones en el pueblo cercano, y aunque no era raro que algún excursionista imprudente se perdiera en el bosque, la frecuencia de estos incidentes había empezado a preocuparme. Decidí recorrer una vez más mi área de patrullaje, buscando cualquier indicio de que podría estar sucediendo. Fue entonces cuando me topé con ellas. Las huellas eran enormes, mucho más grandes que las de cualquier lobo que hubiera visto en mi vida. Y en mis años como guardabosques, había visto muchos. Me agaché para inspeccionarlas más de cerca, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Eran frescas, tal vez de esa misma mañana. Las garras habían dejado surcos profundos en la tierra húmeda. Mi primer pensamiento fue que no se trataba de un lobo, sino un oso, pero la forma no encajaba. Eran demasiado largas, demasiado estilizadas, casi como si hubieran sido diseñadas por una mano experta para causar el máximo daño. Un miedo irracional se apoderó de mí, algo que no había sentido en años. Sabía que debía seguir el rastro, descubrir qué criatura había dejado esas marcas. Pero una voz en mi cabeza, una que había aprendido a ignorar en todos mis años de servicio, me decía que lo dejara estar. Que no debía adentrarme en Tiefschwarz. Y, sin embargo, seguí adelante. Algo me empujaba a hacerlo, una mezcla de deber y una curiosidad malsana que no podía reprimir. A medida que avanzaba, el bosque comenzó a cambiar a mi alrededor. Los árboles, normalmente altos y rectos, se torcían en formas grotescas, sus ramas formando figuras que parecían moverse. Las hojas, en lugar de ser verdes y vibrantes, eran de un tono marrón enfermizo. El silencio era lo más inquietante. Sentí que algo no estaba bien. No era solo la deformidad de los árboles o el silencio antinatural. Era algo más profundo, una sensación en mi estómago que me decía que estaba cruzando una frontera invisible. Este lugar no era como el resto del bosque. Era un lugar olvidado, donde las reglas de la naturaleza no se aplicaban. Donde algo antiguo y oscuro aún latía bajo la superficie. De repente, un crujido a mis espaldas me sacó de mis pensamientos. Me giré bruscamente, levantando el rifle y apuntando hacia las sombras. Pero no había nada. Sentía que el tiempo perdía su significado, como si llevara horas caminando en ese túnel de pesadillas. Finalmente, llegué a un claro. El suelo estaba cubierto de hojas, y en el centro, se alzaba una cueva. Era pequeña, apenas una grieta en la ladera de una colina, pero había algo en ella que me hizo detenerme. Respiré hondo, intentando calmar el temblor en mis manos, y di un paso hacia adelante. El olor fue lo primero que me golpeó al entrar en la cueva. Era un hedor a putrefacción, una mezcla metálica y carne en descomposición. Restos. Al principio, creí que eran solo huesos de animales, probablemente las presas de algún depredador. Pero cuando me acerqué, una fría y escalofriante realidad me golpeó. Eran humanos. Me arrodillé, sintiendo el estómago revolverse, pero sin poder apartar la vista. Mis ojos se desviaron hacia el suelo y entonces lo vi. Un montón de objetos personales. Cada uno de estos objetos contaba una historia. Die Bestie existía, y estaba aquí. Pero, ¿qué clase de criatura podría hacer algo así? Mis pensamientos se interrumpieron cuando lo vi. Al principio, fue solo una sombra que se movió en la penumbra, una masa oscura y retorcida. Pero entonces, se giró hacia mí. Eran sus ojos los que me paralizaron. 2 puntos rojos, fijos en mí con una intensidad que me congeló el alma.
No tuve tiempo de pensar, solo de reaccionar. Disparé. El estruendo del disparo resonó en la cueva. El destello del disparo iluminó fugazmente a la criatura, revelando un cuerpo cubierto de cicatrices, una piel grisácea y pálida, y unas garras que brillaban como cuchillos. Pero el disparo no la detuvo. Dievesti soltó un gruñido profundo que reverberó en mis huesos y se lanzó hacia mí con velocidad. Mi cuerpo se movió solo, impulsado por el instinto más primario, la supervivencia. Corrí. Finalmente, en un momento de desesperación, encontré una pequeña abertura en la cueva, apenas lo suficientemente grande para un hombre. Sin pensarlo, me lancé hacia el agujero, me arrastraba hacia adelante, apenas escapando de su alcance. Sabía que estaba atrapado. Podía sentir a la bestia acercándose, el sonido de sus garras raspando la piedra, sus gruñidos reverberando en las paredes. Fue entonces cuando recordé la trampa para osos que llevaba en mi mochila. Era un último recurso, algo que siempre cargaba en mis patrullajes, para en caso de emergencia utilizarla, pero nunca había tenido que usarlo antes. Mis manos temblaban mientras preparaba la trampa, tratando de ajustar el mecanismo en la oscuridad. Cada segundo contaba, y el miedo de no ser lo suficientemente rápido hacía que mis dedos se volvieran torpes. El sonido de las garras se acercó, lentas, deliberadas. Podía oírla olfatear el aire, acercándose cautelosamente hacia la trampa. Finalmente, la criatura entró en la cámara, su forma grotesca visible bajo la tenue luz de mi linterna. Por un momento, pensé que no funcionaría. Que mi suerte se había agotado y que este sería mi fin. Pero entonces, la bestia pisó el mecanismo. La trampa se cerró con un chasquido ensordecedor, y el aullido que llenó la cueva fue algo que no había escuchado antes. El alivio apenas duró un instante antes de que un dolor agudo atravesara mi costado. Miré hacia abajo y vi manchada mi camisa, un dolor punzante que no había notado con la adrenalina del momento. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Lo último que vi antes de que la oscuridad me reclamara fue la bestia, luchando desesperadamente por liberarse de la trampa. Mi mente luchaba por mantenerse despierta, pero la pérdida del líquido vital era demasiado. Intenté moverme, arrastrarme hacia la salida, pero mi cuerpo no respondía. Entonces, en el último resquicio de conciencia, me fijé en unas cajas, la etiqueta ponía: Proyecto Lobito 1943. La bestia no era un simple monstruo, era una creación, una aberración nacida de la locura de los hombres. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando desperté, la cueva estaba en silencio. El eco de los aullidos había desaparecido, y la única luz provenía de la linterna, que parpadeaba débilmente en el suelo junto a mí. La bestia yacía en el centro de la cámara, inmóvil. Sus ojos, que antes brillaban con furia, ahora estaban cerrados, su cuerpo deformado yacía en una posición retorcida, su respiración era pausada. Como si el cansancio la hubiera llevado al letargo. Reuniendo las pocas fuerzas que me quedaban, me arrastré hacia la entrada de la cueva. Finalmente, vi la débil luz del exterior. El cielo estaba cubierto de nubes, y una fina lluvia comenzaba a caer, enfriando mi piel. Antes de perder el conocimiento por segunda vez, solo tuve un pensamiento: debía advertir a los demás, debía asegurarme de que nadie más cayera en las garras de Dievesti. Desperté en la penumbra, con un dolor que me atravesaba el costado como un hierro al rojo vivo. Me incorporé con dificultad, sintiendo como cada movimiento enviaba punzadas de dolor a través de mi cuerpo. Mi mente comenzó a girar, cayendo en un torbellino de preguntas. ¿Cuántas más de estas criaturas habrían quedado olvidadas en otros rincones oscuros del mundo? ¿Cuántas más estarían esperando el momento para despertar y sembrar el caos? Me obligué a seguir caminando, aunque mis piernas temblaban y cada fibra de mi cuerpo gritaba por descanso. El sol comenzaba a ponerse cuando llegué al borde del Tiefschwarz. Mis pasos, torpes y pesados, me llevaron automáticamente hacia mi cabaña, como si el mismo instinto de supervivencia hubiera tomado el control. Apenas crucé la puerta, me desplomé en el suelo, exhausto, mi cuerpo completamente entregado al dolor y al cansancio. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando desperté, ya era de noche. Busqué el botiquín de primeros auxilios, y con manos temblorosas,
Me vendé como pude, aunque sabía que necesitaría ver a un médico. Mientras me curaba, no podía dejar de pensar en lo que había visto. En la criatura. En la etiqueta. En todo lo que ese descubrimiento significaba. Los meses que siguieron a mi enfrentamiento con la bestia en Tiefschwarz fueron una neblina de dolor, paranoia y un miedo que nunca lograba disiparse por completo. Mi cuerpo se curó lentamente, pero mi mente permaneció atrapada en las sombras de aquel día, incapaz de escapar del recuerdo de lo que había encontrado en las entrañas del bosque. Mi cabaña, que alguna vez fue un refugio de tranquilidad, se convirtió en una prisión, un lugar donde las pesadillas se mezclaban con la realidad, donde cada crujido de la madera, cada susurro del viento me hacía saltar, esperando lo peor. La decisión de abandonar mi trabajo como guardabosques no fue fácil, pero sabía que no tenía otra opción. No podía seguir protegiendo un bosque que ahora veía como un enemigo, un lugar que albergaba misterios que nadie más conocía. Los aldeanos notaron mi ausencia, por supuesto. En un pequeño pueblo como el nuestro, cualquier cambio es motivo de chisme. Pero nadie se atrevió a preguntar demasiado. Tal vez intuían que algo estremecedor había sucedido, algo que era mejor no desenterrar. Con el tiempo, me fui apartando de la vida pública. Dejé de asistir a las reuniones del pueblo, de hacer mis compras en el mercado local. Cada vez que salía, sentía las miradas de los aldeanos sobre mí, inquisitivas y llenas de una mezcla de curiosidad y miedo. Algunos me buscaban, intentando saciar su sed de morbo con historias que sabían que no contaría a nadie más. Pero yo me mantenía en silencio, cargando con un secreto que no podía compartir, no porque no quisiera, sino porque sabía que nadie me creería. Entonces, comenzaron los rumores. Al principio, solo eran susurros, pequeñas historias contadas en voz baja en las tabernas o en las noches junto al fuego. Hablaban de una figura solitaria que había sido vista rondando los límites de Tiefschwarz, una sombra que se movía entre los árboles como un espectro, vigilante y siempre al acecho. Algunos decían que era un hombre, otros que era un espíritu, una especie de guardián oscuro del bosque, una entidad nacida de las mismas sombras que envolvían ese lugar maldito. No pasó mucho tiempo antes de que esas historias se entrelazaran con otras, más inquietantes. Algunos aldeanos afirmaban haber oído un aullido en la oscuridad de la noche, un sonido que no era del todo humano, pero tampoco de ninguna criatura conocida. Decían que ese aullido resonaba desde las profundidades del bosque, llevando consigo un eco de desesperación y furia que dejaba helado a cualquiera que lo escuchara. Una advertencia, decían algunos, de que el mal aún residía en Tiefschwarz, de que la bestia no había sido derrotada por completo. Yo sabía la verdad, o al menos una parte de ella. Sabía que la criatura que había atrapado en la cueva no era la única, que el proyecto Wolfschen había dado vida a más monstruos de los que la humanidad podía manejar. Había logrado salir de ese bosque con vida, pero no había vencido al mal que lo habitaba. Solo lo había despertado. El miedo en los aldeanos se hizo evidente. Aunque las desapariciones habían cesado, el bosque alrededor de Tiefschwarz se volvió más sombrío, más evitado. Incluso los cazadores más experimentados, aquellos que antes se burlaban de las historias de miedo, ahora se mantenían alejados de esa parte del bosque. Los caminos que solían llevar a Tiefschwarz se llenaron de maleza, y las rutas que antes eran transitadas se volvieron impracticables. Era como si la misma naturaleza quisiera ocultar ese lugar de nuevo, cerrar la puerta a un mal que nunca debería haber sido liberado. Nadie sabe exactamente qué fue de Hans Bauer, el guardabosques que solía cuidar de la Selva Negra. En los meses que siguieron a su desaparición de la vida pública, su nombre se convirtió en leyenda, una historia más para ser contada junto al fuego en las noches frías. Algunos decían que había perdido la razón, que el bosque lo había reclamado, transformándolo en uno de sus guardianes oscuros. Otros afirmaban que se había convertido en parte de Tiefschwarz, que su alma había sido absorbida por las sombras del bosque, condenado a vagar por la eternidad. La historia de Hans Bauer, de su enfrentamiento con la bestia, podría caer en el olvido con el tiempo, pero el misterio del Tiefschwarz perdurará. Recordándonos que algunos secretos del pasado están mejor enterrados, y que algunas bestias nunca deberían haber sido liberadas. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta.
Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.